Muchas gracias a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a los organizadores de este foro por su invitación. De verdad, muchas gracias. México es el país más contaminante de América Latina, considerando su área territorial. De acuerdo a las Naciones Unidas, el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México provienen de la generación eléctrica y el transporte. Y esta contaminación causa alrededor de, óiganlo bien, 9 millones de muertes prematuras al año solo en nuestro país. Y este número ha crecido desde que Comisión Federal de Electricidad tomó la decisión de quemar combustorio en varias de sus centrales, en vez de generar con gas que es menos contaminante. La solución es la transición energética, es decir, sustituir con energías limpias las energías contaminantes. El mundo se ha comprometido para la producción de automóviles a combustión interna entre el año 2035 y 2045. Se va a parar la producción apoyo lo que decía el doctor Sosaya en este sentido. De 2019 a 2020, el mundo aumentó la inversión mundial en transición energética en 11%. Por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del año 2020, casi el 100% de la nueva capacidad instalada de generación eléctrica provino de energía del sol y del viento, pero México se ha rezagado. En México solo el 29% de la generación eléctrica es limpia, el 71% es contaminante. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional del año 2018 indicaba el retiro de 115 unidades de generación eléctrica por obsoletas, contaminantes y caras, por un total de 11.821 megawatts en un periodo de 2018 a 2019. Pero el PRODECEN de 2021 echó marcha atrás y decidió solo retirar 1.331 megawatts, es decir, menos del 10% previsto. Si no se retiran las centrales contaminantes de Comisión Federal de Electricidad y no se construyen más centrales con energía del sol y el viento, no se logrará la meta de transición energética para el año 2024 de generar 35% con energías limpias. Otra ventaja de la generación eléctrica limpia del sol y del viento es que a nivel mundial es mucho más barata que la contaminante. En 2019, por ejemplo, y de acuerdo, si vamos a la página 10, por favor, el costo de generación por sol y viento es 4.37 veces menor que por turbogás, 3.8 veces menor que por energía nuclear, etcétera, etcétera. Veamos qué pasó, si ponemos la página 11, por favor, el resultado de las subastas. En México las subastas de energía a largo plazo fueron exitosas porque lograron los precios más bajos mundiales de generación. CFE desistió de competir en las subastas porque no podían ofrecer un precio tan bajo como los privados, además de que se tendrían que usar recursos del presupuesto de CFE o bien endeudar al país para construir estas centrales limpias. Los precios de generación de las subastas ganadas por los privados son 4 veces más baratas que las termoeléctricas de CFE, 3 veces más baratas que los ciclos combinados de CFE, 2.5 veces más baratas que las hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad y 1.5 veces más baratas que las plantas solares de CFE. Antes de la cancelación de las subastas, México era el cuarto país más atractivo para las inversiones internacionales en renovables. Por la certidumbre legal, la seriedad de las entidades mexicanas, ganada realmente con mucho esfuerzo después de la crisis económica de 1994. Una de las grandes ventajas que hubo precisamente con estas subastas es que no se endeudó el país ni se desviaron recursos económicos. Los ahorros se hubieran podido usar para bajar las tarifas eléctricas, cosa que no se hizo. Por ejemplo, la tarifa doméstica de alto consumo se incrementó en 29% de enero a diciembre del año 2021. Los ahorros también se podrían usar en reforzar sistemas de transmisión de electricidad que son urgentes o en obras de mayor impacto social como construir hospitales, pagarle mejor a los médicos, construir más escuelas y pagar mejor a los profesores y desde luego mitigar la pobreza. No se dañó la soberanía energética ni la seguridad de suministro del país. El sol y el viento son nacionales
no tienen costo, ni es importado de ningún país como sucede con el gas para las termoeléctricas. CFE aplicó altas penalizaciones en caso de que los ganadores privados no cumplieran lo acordado con CFE. Todo esto fue muy similar a lo que sucedió con las licitaciones de productores independientes de energía, los cuales también se cancelaron. El aumento en las tarifas eléctricas no es causa de los PIEs ni de las subastas, sino por los costos de transmisión, que es el monopolio de Comisión Federal de Electricidad, el monopolio natural, y las decisiones sobre las tarifas y los subsidios. La iniciativa de cambio de ley de la industria eléctrica, que daba prioridad a la generación cara y contaminante de CFE y al último la generación más barata y más limpia, provocó una cascada de amparos que han causado no solo gastos legales, sino también han dañado la imagen del gobierno mexicano a nivel internacional y demandas internacionales. Miren, soy presidente del Clúster Metropolitano de Energía, qué lástima que no se comentó eso en mi currículum, el cual creamos con prominentes miembros de América Latina, tanto de empresas públicas y privadas, usuarios, la academia, especialistas y consultores de gran reputación para apoyar la transición energética. El objetivo era atraer inversiones locales extranjeras para facilitar proyectos de generación eléctrica renovable y limpia, generar electricidad con residuos, proponer e implementar técnicas para mitigar la intermitencia de la generación con renovables y mejorar la eficiencia energética. Con la propuesta de reforma eléctrica vemos una creciente decepción en los inversionistas y desarrolladores miembros de nuestro clúster. Y estos son reales, datos reales que les voy a decir. Por ejemplo, una empresa norteamericana vendió sus centrales renovables en México al mejor postor y con pérdidas, no recuperaron la inversión. Otros, como una empresa de capital asiático y europeo, cerraron sus oficinas en México y están en espera de la aceptación o rechazo de la reforma eléctrica para, en dado caso, vender sus instalaciones o ver qué es lo que pueden hacer. Otro más, y estos son datos reales que se pueden comprobar, desde luego no puedo decir nombres por cuestiones de confidencialidad, pero otro más, también con capital europeo, nos pidieron buscar otros países en América Latina y Europa para realizar proyectos en estos países, sobre todo en renovables, en España para bajar las tarifas y no en México. Se está ahuyentando la inversión productiva en México y el gobierno no ha invertido en más centrales limpias, la transición energética se detuvo. Han salido de nuestro país solo desde enero a diciembre del año 2021 más de 260,000 millones de pesos de inversiones extranjeras, impulsados en gran parte por las iniciativas de reforma como la energética, que genera incertidumbre en la inversión. Estos son hechos. Adicionalmente, por 2 años consecutivos, CFE mostró pérdidas. Las pérdidas fueron de 85,996 millones de pesos, que son 4,250 millones de dólares. CFE tiene ganancias en transmisión, que es su monopolio natural, pero tuvo mayores pérdidas en generación. Jorge, si podemos ir concluyendo, por favor. Sí, desde luego. Me voy directamente a las conclusiones. Mire, los mexicanos, ¿qué queremos? Los mexicanos queremos que bajen las tarifas eléctricas, que el suministro eléctrico sea confiable, que se detenga la generación con combustorio y se reduzca la contaminación generada por las plantas contaminantes que causan enfermedades y muerte prematura de más de 9 millones de mexicanos. Necesitamos que se construyan más centrales fotoeléctricas y eólicas y se retiren las obsoletas y contaminantes para cumplir la meta de generar 35% con energía limpia para el 2024. Hace más de 6 años que Comisión Federal de Electricidad no licita una nueva central eléctrica y desde los 90 desaparecieron el Departamento de Diseño y Construcción de Centrales Termoeléctricas en CFE. ¿Cómo CFE puede garantizar un diseño adecuado con tecnología moderna, con un financiamiento competitivo, no abusivo, de acuerdo a la citación de Comisión Federal de Electricidad para construir nuevas centrales eléctricas eficientes? La reforma eléctrica comprometería la transición energética que requiere de grandes inversiones que CFE tendría que hacer con sus recursos. Jorge, o te pediría endeudando que al país. concluyamos, por favor. Estoy terminando.
Los mexicanos queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, que pueda competir, incluso que pueda ganarle a los privados. Pero esta iniciativa de reforma eléctrica tiene el propósito de quitarle la molestia competencia a CFE y no hacer a CFE más competitiva para bajar costos y tener mejores tarifas. Es decir, que CFE se administre como una empresa productiva que evite operar con pérdidas que pagamos todos los mexicanos. La iniciativa cancela anticipadamente los permisos y contratos de los inversionistas privados que a través de licitaciones públicas, transparentes, justas y muy competidas, ganaron contratos con Comisión Federal de Electricidad por ofrecer los precios de electricidad más bajos que los que puede lograr Comisión Federal de Electricidad, con las mejores garantías de confiabilidad y cumplir con los requisitos de medio ambiente impuestos. Y si hubo avisos, pues que se demuestren y que se castiguen a los culpables. La iniciativa cancela el autoabastecimiento en detrimento de la libertad de las empresas de generar su propia electricidad más barata, confiable, Jorge, y menos contaminante. Estoy terminando, déjeme nada más, tengo 2 puntos más. La iniciativa impactaría a la producción industrial, que en lugar de comprar electricidad más barata y limpia en un mercado abierto y con reglas claras, tendría que comprarlo a un solo proveedor demostradamente más caro, que además sería el que impondría las reglas al desaparecer la Comisión Reguladora de Energía y absorber al SENACE. La iniciativa aumentaría las tarifas eléctricas o aumentarían los subsidios que pagamos todos los mexicanos vía impuestos, porque elimina la competencia en un mercado actual abierto, y solo beneficiaría a la empresa estatal al despachar preferentemente a sus centrales que generan electricidad a precios más altos. Y el último punto es, la iniciativa se contrapone a los compromisos contraídos por México en el TEMEC. Muchísimas gracias.